Que adelantalo porque se ve mejor. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, en esta tarde, en este día, ya culminando este día, 2 de Elul, tenemos el privilegio de invitar al rabino David. El rabino David es un rabino muy, pero muy preparado, la verdad que tiene una humildad, dice no diga todo, pero la verdad que hay que decir sus méritos y bueno, todos los objetivos que fue alcanzando en la trayectoria de su vida. Él tiene una formación rabínica en Argentina e Israel, es una formación en dirección y gestión educativa en Argentina e Israel, rabino y coordinador judaico en organización Menorá, Escuela Bereshit, Escuela Yeshurum, Torá. En la actualidad, rabino de la Escuela Yeshurum, Torá y Templo del Club de Campo Akoa. Es director y editor de revista Jinuj y revista Gersharim, entre otras. Bueno, él es un rabino que yo lo estuve escuchando y la verdad que tuve la oportunidad de escuchar su charla con las chicas que organizaron y hablan mucho sobre el tema de lo que es la psicología, lo que tiene que ver con el alma, la neyamá, las emociones, y justamente hoy él nos va a estar hablando sobre las emociones desde el punto de vista, desde el enfoque de la Torá. La verdad que buenísimo, bueno, rabino, un gusto. Bienvenido y bueno, a toda su familia, bienvenida. Veo que está toda su familia, su papá, su esposa, encantados de conocerlos y bueno, lo escuchamos con atención y muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, gracias Esther, gracias a ustedes, bienvenidos a todos, buenas noches. Y gracias, bueno, en primer lugar por darme la oportunidad de dar esta charla, este shiur, el cual me parece que el tema es muy importante. Yo antes de empezar a hablar quería decir cuál es el enfoque que le quiero dar a esta charla. Digamos, como yo, bueno, estudié la carrera de consultoría psicológica, ya me recibí de counselor y ahora estoy cursando la carrera de psicología y a la par tengo mi cargo de rabino, entonces me parece importante integrar mis conocimientos, mis pocos conocimientos en ambas áreas y hacer una especie de reflexión junto a ustedes sobre el tema de la charla de hoy. Cuando me pidieron que elija un tema para esta charla, me parecía interesante este tema, las emociones. Las emociones me parece que es un tema muy importante, pero antes de decir por qué es importante, quiero explicar qué son las emociones y después vamos a ver también por qué es importante enfocarlo desde la Torá, ¿sí? ¿Qué son las... No, se mutó. Se mutó. Bueno, mientras él regresa, sí. Perdón, rabino, yo me olvidé de decir que este shiur es para Refuah Shlema de sí. muchas personas que están enfermas. Un señor es Abraham Daniel Benzlata, y por Jaya Miriam Badjana, por la esposa del Rab Sutón, Amalia Lea Batmaricelia, y por muchas personas que en este momento están padeciendo diferentes enfermedades. Que este shiur sea para Refuah Shlema. Sí, totalmente. Que ¿Puedo palabras... decir algo? Hoy, para el Ilun Ishma de mi padre, hoy, Jacob, Ben, Isaac y Javá. Leilun Ishmat, Jacob, Ben, no sé si se dice el nombre de la madre o del padre. El padre. De la madre, bueno, como quiera. Claro, ese Isaac es el padre y Javá la madre. Jacob ben Javá.
Leilun Nishmat Yaakov Ben Javá, y para Refuah Shelema de todos los Jolim de Am Israel que necesitan Refuah Shelema pronto, Bezrat Hashem. Muy bien, ¿están listos para empezar? Sí. ¿Cómo no, Rabino? Adelante. Bueno, primero vamos a explicar qué son las emociones, ¿sí? La emoción es un aspecto psicológico de la personalidad, ¿sí? Y la misma palabra lo dice, el origen de la palabra, es lo que provoca el movimiento, lo que provoca la conducta, es decir, Otra vez se mutó. No, se cortó la de imagen. otras experiencias, tiene una dimensión de placer o displacer, ¿sí? Nosotros sentimos una emoción y esa emoción nos hace sentir bien, nos hace gratificar o nos provoca algún dolor, alguna angustia, alguna molestia. Digamos que es un aspecto psicológico de la personalidad. Vamos a imaginarnos como si fuera la personalidad de la persona, la vamos a dividir en tres, ¿sí? Por un lado está el hacer, lo que es la conducta, lo que se ve, lo que todo el mundo ve, ¿sí? Por otro lado tenemos el área de los pensamientos, el pensar, lo que es racional. Y por otro lado está el tema de las emociones, que es el sentir, digamos, ¿no? Que es algo que está más conectado con el cuerpo de la persona, es más visceral, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es una emoción o un pensamiento? Porque una emoción tiene una consecuencia en mi cuerpo, tengo palpitaciones, tengo taquicardia, sudor, etcétera, ¿no? Y yo, para graficarlo, me gusta usar este ejemplo, que sería como un iceberg. ¿Vieron un iceberg de hielo? El iceberg, hay una parte que nosotros vemos, pero esa parte es solamente quizás un tercio o un cuarto de lo que realmente todo ese bloque es. Hay una parte pequeña que está arriba del agua y hay una parte que no vemos, que son, vamos a decir, los 2/3. Entonces, lo que se ve es lo que nosotros hacemos, la conducta, todo lo que hacemos, lo que está a la vista de todos. Y después, por debajo de esa superficie, está primero los pensamientos y por abajo de todo estarían las emociones, ¿sí? ¿Y por qué digo que es por abajo de todo? Porque nadie sabe lo que uno está sintiendo, por un lado, y es algo que es casi impulsivo, que es muy difícil estar manejando. Yo no puedo manejar lo que siento. Puedo quizás, lo que pienso, sí, puedo pensar, puedo estudiar, puedo cambiar de parecer, pero lo que uno siente, las emociones, es muy difícil cambiarlas. Entonces, bueno, los que escriben sobre el tema clasificaron a las emociones como en base a 6 emociones básicas, ¿sí? Que serían la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Pero en realidad hay muchísimas más, hay como más de 100 emociones que derivan de estas generales o que tampoco tienen que ver y son otras. Así que son innumerables las emociones que podemos llegar a sentir. Ahora, con respecto al tema del título que dijimos, las emociones según la Torá. Yo me planteé 2 preguntas, ¿sí? A veces vemos que la Torá, o el judaísmo, nos ordena algún precepto sobre las emociones. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede la Torá, cómo puede Dios ordenarnos, a obligarnos a tener una emoción, ¿sí? Un sentimiento? Por ejemplo, alegrarse en las fiestas, ¿sí? Alegrarse en las fiestas es una emoción. En Sukkot, Pesach, Shavuot, ¿sí? Y si uno está triste, ¿cómo se le puede obligar a una persona a tener una emoción? O, por ejemplo, amar al prójimo.
amar al prójimo, amar al converso, amar al extranjero. Hay muchas mitzvot, muchos preceptos en la Torá que están relacionados con una emoción, un sentimiento, como es el amor. O por ejemplo, no odiar, no codiciar lo que tiene el otro, no guardar rencor, no vengarse. Todos estos son preceptos que están relacionados con lo que es la emoción. Entonces, ¿cómo se puede ordenar, obligar a una persona a sentir algo que es una emoción? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que me parece muy importante también, es ¿qué pasa con las emociones? ¿Hay emociones positivas y emociones negativas? ¿Las podemos clasificar? Aparentemente, normalmente vemos que se clasifica emociones positivas y emociones negativas. ¿Y qué vemos en la Torá con respecto a las emociones? Para empezar, tenemos que ver que en el Tanaj, en toda la Torá y en todo el Tanaj, en todos los personajes de la Torá observamos muchas situaciones donde ellos expresan las emociones, ¿sí? Y no parece como si fuera una emoción negativa o una emoción positiva. Por ejemplo, Yosef con sus hermanos, ¿sí? La relación era difícil entre ellos. Y ahí la Torá dice que los hermanos odiaron a Yosef. Odiaron a Yosef y no podían hablar con él en paz, ¿sí? Sin embargo, ahí la Torá destaca, Rashi destaca, uno de los comentaristas, destaca de Yosef, de los hermanos de Yosef, que esto que lo odiaban, de todas formas es un elogio para ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron dos caras. No es que quisieron estar políticamente bien con él y por un lado le sonreían y por otro lado lo odiaban. No, lo odiaban, pero lo demostraban y lo decían y se lo decían en la cara. Entonces, dentro de todo lo que es esta emoción negativa, aparentemente, ¿no? Entre comillas, de odiar, la Torá destaca que fueron sinceros. Es mejor ser sincero y decirle a uno lo que uno piensa, al otro, que guardárselo para adentro y mostrar una ambivalencia, ¿no? Y si leemos el libro de Teilim, de David Amelech, está lleno de emociones. Habla de odio, habla de amor, habla de todo, de envidia. Entonces, podemos ver desde otras perspectivas y podemos entender que no hay emociones positivas y emociones negativas. Entonces, para responder estas dos preguntas, vamos a ofrecer lo que a mí me parece que serían algunas respuestas, ¿sí? En primer lugar, preguntamos, ¿cómo puede la Torá, cómo puede Dios ordenarnos a tener una emoción? ¿No? Entonces, hay que ver, los científicos investigaron cómo es que se generan las emociones, ¿sí? Y hay un montón de teorías, un montón de ideas de cómo se van generando las emociones en la persona. Y entre las muchas que yo estudié, encontré dos que, si bien las dijeron científicos hace 200, 300 años, la encontramos también en la Torá, estas mismas teorías que la Torá lo registró hace 3000 años, 2500 años. Una teoría es la del cognitivismo, ¿sí? La de la corriente del cognitivismo. ¿Qué piensan estos científicos? Ellos dicen así: las emociones dependen de la forma de pensar que tiene una persona, ¿sí? O sea, todo lo que la persona piensa va a determinar lo que una persona va a sentir. Y si una persona modifica la forma de pensar, eso va a cambiar también su manera de sentir y las emociones que va a tener. ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso es el cognitivismo. O sea, las emociones dependen de la forma en que uno piensa
y de lo que tiene en su mente, y eso va a modificar la forma de sentir. Antes que esto, quería adelantar que la Torá nos aclara que todos los preceptos de la Torá son para beneficio de la persona, para elevarlo moralmente y espiritualmente. Lo dijimos hace un par de perashiot, en la perashá Beit Hanan, dice, Lishmoret mitzvot Hashem letov lach, vos vas a cuidar los preceptos de Dios para tu beneficio. Entonces, por un lado está la teoría del cognitivismo, y también encontramos en la Torá este concepto. Cuando dice la Torá, Ve'adatá yom va'yevotá el levabeja, dice, para vos poder tener fe completa en Dios, tenés que hacer un proceso. En primer lugar, Ve'adatá yom, tenerlo a través del pensamiento, incorporarlo a través del pensamiento. Y a partir de ahí va a llevotar levabeja, internalizarlo en el corazón. Entonces el camino es ese. Primero es el pensamiento y a través de eso llegar al sentimiento y a la emoción. Entonces, según esto se explica perfecto la pregunta que teníamos, si la Torá nos podía obligar a tener una emoción. La Torá no nos está indicando tener una emoción, sino lo que nos indica es adquirir la sabiduría de Hashem, adquirir la sabiduría que nos enseña la Torá, incorporar toda esta sabiduría, todos estos elementos, y al incorporarlos, lo vamos a internalizar en el corazón, y ahí las emociones van a ser diferentes. La Torá no me está diciendo, alegrate en las fiestas porque tenés que alegrarte, aunque estés triste. No, nos está diciendo la Torá, si vos entendés por qué festejamos Sukkot, qué es lo que estamos celebrando, cuál es la conexión que tenemos con Dios en cada fiesta, entonces automáticamente eso nos lleva a la alegría. O sea, a la alegría se llega a través de la racionalidad, a través de entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Se entiende? Entonces la Torá no nos está obligando a tener una emoción, sino nos está diciendo que lo incorporemos a través de los pensamientos primero, de internalizar racionalmente toda la sabiduría de Hashem que nos transmite en la Torá, y a partir de ahí fluyen las emociones. Si vos entendés lo que es Dios, la grandeza de Dios, vas a amar a Dios. Si entendés lo que es las relaciones interpersonales, lo que una persona sufre cuando lo dañan, entonces vas a sentir automáticamente ese amor hacia el prójimo. Y todas las mitzvot, todos los preceptos, como dijimos antes, que dependen de las emociones, entonces uno las va a poder cumplir si primero lo internaliza racionalmente. Entonces, por un lado, con esa teoría se responde la primera pregunta. Con respecto a y hay otra teoría que también nos explica cómo la Torá nos ordena sobre las emociones. Esta teoría se llama teorías psicofisiológicas, ¿sí? Esta teoría sostiene, los científicos dicen que así como el pensamiento genera una emoción, también las acciones generan una emoción. Por ejemplo, algunos vimos alguna vez alguna película sobre un día de furia, ¿no? Una persona se pone nerviosa, tiene una reacción impulsiva y golpea a alguien, y eso va generando en él una emoción de ira, supongamos, ¿no? O en los crímenes pasionales, Dios no permita, se ve también. La acción de la persona, la violencia que ejerce la persona, lo hace que él vaya sintiendo más y más esa emoción. ¿Sí? Esa es esta teoría que dice que la emoción se genera en la acción. Y de acuerdo a esto, también podemos entender cómo desde la Torá
se nos ordena tener una emoción. Nosotros tenemos en la Torá toda una estructura de 613 mitzvot. 613 acciones que van desarrollando el músculo, digamos, ¿no? De la bondad. Van desarrollando, ¿cómo? Me pongo el tefilín todos los días, doy tzedaká, doy caridad al necesitado, pero todos los días, constante. Las mitzvot son constantes, son acciones permanentes. Todas esas acciones de la estructura que nos presenta la Torá, no forma esta serie de acciones que nos hace, que nos desatan esas emociones de alegrarnos en las fiestas, de amar al prójimo, de todo, se genera a partir del cumplimiento de las mitzvot. Entonces la Torá nos dice, pon en práctica las mitzvot, los preceptos que Dios nos ordenó, automáticamente vas a sentir la emoción. Entonces ya tenemos dos teorías que dijeron los científicos que podemos aplicar desde la Torá sobre las emociones, y ya respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta era si hay emociones positivas y emociones negativas. Y la verdad es que yo creo que más que positivas y negativas, yo creo que todas son necesarias, todas las emociones son necesarias. Porque, por ejemplo, la emoción que es el miedo, ¿sí? Es una emoción necesaria, porque nos permite vivir, nos permite protegernos del peligro. Lo que sí es verdad, yo pienso, es que hay emociones que tienen consecuencias negativas, ¿sí? Hay determinadas emociones que si nos mantenemos en ellas, pueden tener consecuencias negativas para la salud física, para la salud mental, como lo vamos a ver ahora. Y el Rambam, Maimónides, hablando del tema de las emociones y de las conductas de la persona, dice que la persona tiene que seguir siempre el camino dorado. ¿Qué sería el camino dorado? El camino intermedio. No hay que ser demasiado, o sea, lo recomendable, digamos, ¿no? No es que hay que ser demasiado iracundo, ni tampoco demasiado indiferente y aguantarse que le hagan cualquier cosa sin reaccionar. Hay que tomar un camino intermedio entre todas las conductas. Entonces, en las emociones también hay que saber cómo utilizarlas y cómo canalizarlas. Ahora, como dije antes, ciertas emociones negativas, cuando persisten mucho en la persona, sí afectan la salud física y mental de la persona, como la tristeza, la ira también, ¿sí? Por eso yo creo que es muy importante saber manejarlas, saber manejar esas emociones y evitar, digamos, de que esas emociones nos afecten a nuestra salud. Ahora, algo muy interesante que me pareció compartir con ustedes es algunos sentimientos de sufrimiento o de angustia que pueden surgir por la práctica de la religión, por la práctica del judaísmo. Por ejemplo, yo creo que hay algunos mitos o errores en el abordaje religioso a veces que esto nos puede provocar angustia o dolor o sufrimiento. Por ejemplo, hay una creencia, según todo lo que estudiamos nosotros en la Torá, pareciera ser como aquella persona que ignora sus emociones o que reprime sus emociones, se eleva más espiritualmente. Parece como si fuera que hay que aguantar, que hay que sufrir, que hay que dejar que a uno le peguen, que a uno lo humillen y no decir nada. No sé si estoy en lo cierto o no, parecería, ¿no? A veces nos da esa percepción, y entonces decimos, pero ¿cómo? Si Rachel se cayó y no dijo nada en ese momento, tan difícil para ella, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ahora que estoy sufriendo, tengo que aguantar que me griten, tengo que aguantar que me peguen, tengo que aguantar que me agredan. Yo creo que ahí hay un error
de enfoque, de cómo ver esos ejemplos, ¿no?, de nuestros grandes de la Torá, nuestros patriarcas, nuestros matriarcas, y abordarlos correctamente para que eso no nos influya y no nos predisponga a decir, sí, yo tengo que sufrir. No, ser religioso es sufrir. No, no es así. Por otro lado, también dentro de la religión, se habla mucho del temor a Dios. El temor a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? El temor a Dios a veces también se confunde y hay gente que parece pensar, temer a Dios, hay que tenerle terror a Dios, o sea, hay que tener un pánico paralizante, y no es así. Dios es bondadoso, Dios es amor, es puro amor. No tenemos un Dios ni vengativo, ni cruel, ni que quiere imponer el temor, sino cuando hablamos del temor a Dios, lo que queremos decir es que hay que tener un comportamiento moral. Un comportamiento moral, ¿qué significa? Ser coherente. Mis convicciones religiosas, yo tengo que aplicarlas tanto que me vea alguna persona o no me vea. Si no me está viendo nadie, tengo que comportarme igual. Eso es temor a Dios. No es más que eso. O sea, no estamos hablando de un miedo paralizante, de un terror, de un pánico, de una angustia, de un miedo que genera angustia. Sino no. Es algo que es un concepto que hay que adaptarlo y hay que entenderlo. Es tener un comportamiento moral adecuado y una coherencia, que ahí es donde se demuestra que realmente uno reconoce a Dios como un ente superior y como quien gobierna todo. Por otro lado, hay otro concepto que nos puede infundir a nosotros angustia o dolor, que es la culpa. ¿Qué pasa con la culpa en el judaísmo? Nos equivocamos, cometemos errores, y nos confesamos y nos golpeamos en el vidui, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa culpa? Esa culpa tiene que ser mortificante, tiene que ser que nos provoque una caída de nuestra autoestima. Eso es lo que no creo que tiene que ser así. Cuando hablamos de culpa, hablamos de la capacidad de ser objetivos. Ser objetivo con uno mismo, de poder analizarse, de poder hacer una autocrítica, de poder ver las acciones que estamos haciendo y ver qué podemos modificar para mejorar, pero no con ese peso, con esa mochila de, ay, soy un malvado, soy muy malo, que esa culpa también nos perjudique y que nos erosione nuestra autoestima, sino al contrario. Tenemos que sentirnos valiosos en nuestros ojos, valiosos en los ojos de Dios. Y simplemente es eso la culpa, es la culpa buena, digamos, ¿no? O sea, el analizar nuestras acciones desde un punto de vista el más objetivo posible. Nunca vamos a poder ser objetivos con nosotros mismos, pero sí tratar de ser lo más objetivos posible. Y entonces, enfocando todas esas conceptos y estas cuestiones religiosas correctamente, ya vamos a liberar a nuestro corazón, a nuestra alma, de ese dolor, de esa angustia negativa, que es lo que no nos provoca algo saludable. Algo también muy importante me parece con respecto a la religión es que la práctica, esta frase me parece muy importante, la práctica de la religión tiene que ser algo agradable para nosotros. Si la práctica de la religión no es agradable para vos, para mí, para vos, para cualquier persona lo digo, ¿no? Es porque no estás en el camino correcto, no lo estás haciendo como lo tenés que hacer. Porque hay un versículo que dice, Derajea darje noam, bejol netibotea shalom. Los caminos de la Torá son agradables, son placenteros, y todos sus senderos son de paz. El Talmud dice, ahora lo estudié hace poco, cuando habla de las 4 especies que tomamos en Sukkot, ¿sí? Una de ellas es una rama de palmera, el lulav. La rama de palmera
Entonces ahí el Talmud analiza, pero hay muchos tipos de palmeras, incluso datileras, porque tienen que ser palmeras datileras. Entonces dice, quizás es este tipo de palmera que crece en tal lugar, de todas las clases de palmeras que hay. Dice, no, no puede ser ese. Dice, ¿por qué? Porque tiene espinas. Esa rama tiene espinas. Y no puede ser que la Torá me está diciendo que cumpla un precepto que me va a hacer doler, que me va a dar una sensación de dolor o de angustia. Tiene que ser algo agradable cumplir la mitzvah. Lo mismo con toda la Torá, con todas las mitzvot. Toda la forma de cumplir, la forma de abordar la religión tiene que ser de una manera agradable, de una manera que uno se sienta bien, que uno sienta gratificación. Si uno siente dolor, si uno siente angustia, no aguanto cumplir esta mitzvah. No, entonces no la estás haciendo bien, la estás haciendo de la forma inadecuada. Entonces, tratar de corregir eso para poder sentir a través de la religión, a través de la práctica de las mitzvot, mejor dicho, esta sensación de alegría, de felicidad que nos brinda la Torá. Y algo también muy importante con respecto a la religión es que siempre debemos saber que tiene que haber libertad para cumplir la Torá, para cumplir los preceptos de la Torá. Tiene que haber, una persona tiene que tener libertad, no puede estar obligado. Esto lo digo, también puede servir como padres, ¿no? Que educamos a hijos y queremos que nuestros hijos se encaminen en la Torá. Y en muchos ámbitos vemos que algunos padres los obligan a los hijos prácticamente, no les dejan escapatoria. Les ofrecen el camino que ellos tienen y haciéndoles ver como que no tienen opción, no tienen chance. Esto lamentablemente se ve mucho en los lugares, yo no quiero generalizar, ¿no? Pero digo que algunos casos se ven en lugares donde son barrios ultra ortodoxos, donde son lugares donde tienen una línea de que todos tienen que estudiar Torá, nadie puede estudiar una carrera, digamos, cuando no hay una libertad, o sea, el libre albedrío en la persona tiene que existir para la práctica de la Torá. Esto es parte de la práctica de la Torá del judaísmo. Tiene que existir libre albedrío. Si no hay libertad, entonces ahí se genera una sensación de angustia y una presión, que es tan grande esa presión, que lamentablemente hay veces que vemos, en muchos casos, donde esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento por esa presión, explota por otro lado y al final tienen que terminar yéndose del camino de la Torá. Entonces es importante todo esto, ¿no? De enfocar bien cómo cumplimos el judaísmo, cómo tomamos la religión, con esa libertad y con esa convicción. Ahora, por ejemplo, yo lo que quería hablar también es de el sufrimiento que se puede provocar en las relaciones interpersonales. En las relaciones de la persona, en la sociedad, el hombre es un ser social, interactúa todo el tiempo con personas, y hay muchas fuentes de dolor, de angustia, y es bueno poder identificarlas. Una de los puntos que nos puede generar mucha angustia es la sensación de no poder cubrir las expectativas nuestras y las expectativas de los demás. Nosotros tenemos unas expectativas sobre nosotros mismos. Y cuando no podemos cubrir esas expectativas, que son a veces demasiado altas, nos sentimos frustrados y angustiados. También sobre los demás. Yo creo que los demás me exigen que yo sea así, 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 y bueno, y no puedo llegar a ese nivel, y eso me genera angustia. Eso es interesante verlo. ¿Cuál es el nivel que yo tengo, que cada uno tiene de exigencia? ¿Cuál es mi expectativa, mi exigencia? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Tanto uno hacia uno mismo y uno con los demás.
Después algo importante también es ver, analizar las relaciones que pueden llegar a ser tóxicas, que pueden llegar a ser enfermizas, digamos, relaciones de sometimiento, relaciones de abuso, o relaciones que son muchas veces por conveniencia, ¿sí? A veces uno está con otro por conveniencia, por dinero, por tal o cual cosa, cuando las relaciones no son simétricas, son abusivas, y a veces uno aguanta y aguanta y aguanta, entonces ahí también eso genera mucho dolor, mucha angustia, y es un punto muy importante que deberíamos analizar. Y un cuarto punto, que me parece también importante, es la sobreinformación, ¿sí? En la actualidad, los tiempos que estamos viviendo, vemos que tenemos una sobreinformación, estamos con el tema de las redes sociales, y si nos fijamos, ¿qué es lo que la gente publica en las redes sociales? Vemos todo lo luminoso, toda la parte luminosa de las personas. Todos sonríen, todos viajan, todos ganan, todos publican eso, ¿no? Pero todas las personas, sin excepción, tienen un sufrimiento interno, una angustia. Eso tiene que estar, lamentablemente, porque es parte de la vida, y eso no lo vemos. Entonces, cuando vemos y nos exponemos a toda esa información, a todo lo que vemos en los medios, los personajes de la farándula del deporte, todos los exitosos, a todos les sonríe la vida, pero en realidad todos tienen sus problemas. Entonces, y nos hacen ver a nosotros como si fuera que nosotros somos los desdichados, somos los únicos que tenemos problemas, y realmente no es así. Entonces, ahora que llegamos a esto, todos tenemos nuestro sufrimiento, todos tenemos nuestras angustias. Entonces, ¿qué pasa si lo queremos esconder y la queremos reprimir? Esto es como si fuera, yo tengo un elefante en mi casa, pero no quiero que nadie lo vea. Ahora van a venir invitados a mi casa y no quiero que lo vean. Entonces, agarro y lo meto a presión, así de presión, en una habitación. Y cierro la puerta. Bueno, bárbaro, ahora no se ve nada, pero en unos minutos más seguramente algo va a explotar, algo va a andar mal, porque mucho tiempo no va a durar así. Eso pasa también con nuestros sentimientos, con estas emociones que nosotros tenemos en nuestro interior, y las reprimimos y las guardamos, y no las compartimos. Eso es lo que pasa. Explotan por algún lado y lamentablemente muchas veces se traduce en problemas de salud. Hay los que estudian las enfermedades, está comprobado, ¿no?, que el estrés es un factor muy importante para muchas enfermedades, especialmente del corazón, etc. Y entonces todo está ligado, ¿sí? Entonces, qué importante que es, ahora que llegamos a esto, qué importante que es qué hacer con estas emociones. Yo, para ir ya más o menos terminando, todavía me falta, pero quiero tomar algo que también aprendemos de la Torá, que es qué hacer con esas emociones. El Talmud dice, toma un versículo de Mishle, de Proverbios, que lo dijo el rey Salomón, Shelomo Amelech. Dice, si una persona tiene una angustia en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Entonces ahí dice, si una persona tiene una angustia en su corazón, ahí dice yashgena, que significa que la minimice, digamos que no le dé tanta importancia, pero en el Talmud dice, una opinión dice, lo que hay que hacer con una emoción, una angustia que uno tiene adentro, es contársela a otros, compartirla con amigos, compartirla con otras personas. Y exigen ale ajerim, que la cuente, que la comparta con otros. Y esto es lo que significa, esto es el sentido, la esencia de lo que es la terapia moderna. La terapia de hoy en día,
se basa en eso. Cuando una persona puede estar en un ámbito de confianza, de calidez, pero no con cualquier persona, tiene que ser con un profesional adecuado, ¿sí? Sin sentirse juzgado, que uno pueda contarle lo que tiene adentro sin sentirse juzgado. Entonces se siente aliviado, entonces va hablando, va compartiendo esas emociones, eso es terapéutico, es curativo, o previene enfermedades, previene los problemas de la salud mental. Y esto es lo que nos enseñó Shlomo. ¿Tenés un problema? Compartilo con otros. Simplemente compartirlo con otro, ya una persona se va a sentir mejor, se siente más aliviado. Y es como lo que dijimos antes, no es el elefante que va a explotar, sino que lo voy a canalizar. Es más, o sea, a medida que voy hablando y voy compartiendo estas angustias, estas emociones que yo tengo con otro, con un profesional especialmente, voy a poder yo ver opciones, cómo puedo yo solucionar mis problemas, cómo puedo modificar mis conductas para poder solucionar mis problemas. Nosotros ahora, hace 2 días, vimos a Messi, ¿no? Que estaba dando la conferencia de prensa, llorando como un bebé. Y todos seguramente pensamos, ¿pero qué hace? Este gana millones de euros, es actuado. No, él expresó sus emociones, expresó lo que sentía en ese momento. Él sentía ese dolor, esa angustia, y no la pudo ocultar frente a todos. Entonces, es aliviador. Este concepto también lo encontramos en la historia de Haná. ¿Saben quién fue Haná? La madre de Samuel el profeta, la madre de Shemuel Anabí. Ahí cuenta el ejemplo, el paradigma de la tefilá, de cómo debe ser un rezo, lo aprendemos de Haná. Imaginemos Haná, compartía a su esposo con otra mujer, ¿sí? Ella no podía tener hijos, la otra sí podía tenía muchos hijos. Y la otra esposa la hacía sufrir a ella. Imaginemos la angustia que tenía, ese dolor interno que tenía Haná. Haná se acerca al Mishkan, se acerca al santuario y vuelca una plegaria, un rezo a Dios, pero no era un rezo tomado de un sidur, no. Las emociones, las palabras brotaron así, a borbotones, sin filtro, como se dice, ¿no? Y sacó todo lo que tenía en su corazón. Y ahí generó una conexión con Dios, que fue tan fuerte que Hashem escuchó su plegaria y le dio un hijo, nada menos que a Shemuel Anabí. Esa es la conexión. Seguramente Haná en ese momento se sintió escuchada por Dios. Para hacer una comparación, ¿no? Cómo una persona también se sentirá cuando tiene una angustia dentro de su corazón y la comparte con otra persona. Es muy aliviador. Y para seguir tomando herramientas de lo que es el judaísmo, lo que es la religión, nosotros decimos que Hashem es Arofel Ishbur Elev. Hashem es el que cura las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón, a los que están rotos de corazón, ¿sí? Generar esa conexión con Dios es bueno también para poder aliviarnos esa angustia. Hay también, no tengo tiempo mucho para alargar, pero en las herramientas que yo tengo, hay terapeutas ortodoxos, Haredim, preparados, que estudiaron, y hay una herramienta muy importante para poder manejar el estrés, manejar las angustias, manejar el dolor, es ejercicios de respiración y de meditación consciente, pero basados en la Torá, ¿sí? Hay ejercicios de meditación donde en cada paso uno puede pensar y se va conectando con Dios y va alargando, va tomando las energías positivas y largando las negativas. Eso es algo que si uno lo puede hacer, puede ayudar mucho para liberarse de esas emociones
que nos provocan sufrimiento, que nos provocan dolor. En fin, en general, bueno, esta fue mi presentación. Yo nada más quiero terminar con algunas conclusiones que llegué con esta charla, que son 4 puntos, creo, que son, en primer lugar, que expresar las emociones es bueno para la salud de la persona, tanto para la salud física como para la salud mental. En segundo lugar, saber que la Torá nos ayuda y nos da herramientas para gestionar nuestras emociones, para manejar nuestras emociones. En tercer lugar, lo que dijimos, que la práctica del judaísmo tiene que ser agradable, tiene que ser una experiencia gratificante, y no lo contrario. Y el cuarto punto importante es, yo creo que es destacar la importancia de buscar ayuda profesional, de saber buscar ayuda profesional, y si uno puede lograr hacerlo con una persona que sea religiosa, bueno, si una persona es religiosa y quiere hacer terapia o proceso de counseling, por ejemplo, ¿no? Si lo puede hacer con una persona que entiende lo que es el judaísmo, yo creo que es un paso, una ventaja. ¿Por qué? No porque otra persona no pueda entender, pero, digamos, yo le quiero explicar lo que es una mesa a una persona que no vio nunca una mesa, y le quiero explicar lo que es una mesa a una persona que vio. Es más fácil explicarle a una persona que ya lo vio. Entonces, la persona que quizás tiene una formación religiosa, sabe lo que es la práctica del judaísmo, entonces puede comprender mejor a otra persona que está dentro de la misma, del mismo ambiente, ¿no? Entonces eso puede ayudar mucho para lo que es la comprensión de la otra persona. Y finalmente, bueno, para concluir, ahora que estamos comenzando el mes de Elul, que es el mes de la introspección, el mes donde nosotros evaluamos todo lo que hicimos en el año, yo creo que es un buen momento para nosotros hacer una autoevaluación de qué nos pasa con nuestras emociones, qué hacemos con ellas, qué podemos hacer para mejorar, para que esas emociones no nos sigan perjudicando, que las podemos canalizar y que a través de esa evaluación, de esa reflexión, de esa modificación de formas de pensar, podamos lograr llegar a la verdadera felicidad. Excelente, excelente, Rabino David, excelente. Acá dejaron unos mensajes, la verdad que excelente, dice sobresaliente, impecable, muchas gracias por este hermoso y profundo shiur. Después la señora Esther dice gracias por este espacio, aprendizaje y felicitaciones por la obra de Shehai. Bueno, la verdad, excelente. Si alguien tiene para hacer alguna pregunta, tiene un tiempito para hacer... Muchas gracias, sí, cómo no. Estoy abierto, no sé si la voy a poder responder, pero sí. Yo le quiero preguntar algo, antes que se me vaya la idea, porque es muy buena esta pregunta. Bueno, después, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, ocultan cosas. Ocultar cosas y ser recatado, ¿es lo mismo? Porque por ahí dicen, no, yo soy recatada, pero ocultan cosas y vos notás que tienen una mochila, y es como que ¿es lo mismo? Y bueno, es un poco, ahí Miriam levantó la mano y después la vamos a escuchar. Sí. Pero, Esther, lo que usted está preguntando es un poco general la pregunta, o sea, ocultan cosas. Depende qué oculta, ¿no? O sea, hay cosas que es normal ocultarlas y hay cosas que no es normal ocultarlas. Entonces hay que ver qué punto es lo que está ocultando y ver puntualmente lo que es para después analizar, a ver si está bien o está mal. Y con respecto al recato, bueno, sabemos que
que la Torá nos indica, que es el recato es saludable, que digamos, no estar exponiéndose ante los demás y todo eso, pero por otro lado, eso no significa que uno no tiene que, si tiene que guardarse todo adentro. Eso también puede crear confusión, como que hay que ser recatado y guardarse todo adentro. No, no. Hay que mostrarse tal cual uno es. También, por otro lado, hay que ser auténtico, hay que mostrarse tal cual uno es. Entonces, depende qué es lo que uno oculta. Entonces, habría que ver. Muchísimas gracias. Miriam, desmutate, Miriam. Salón Rabino, muchas gracias por, digamos, el shiur, qué hermoso. Yo le quería hacer una consulta, porque bueno, eso, digamos, también por las enfermedades autoinmunes. O sea, yo tengo enfermedades autoinmunes. En relación, digamos, con la psicología y también con la Torah, ¿cómo es el tema? Pues yo tengo, por ejemplo, lo que yo tengo son enfermedades autoinmunes, que pues la mezcla de lupus, de esclerodermia, polimiositis y todo ese tema. Sé que es, digamos, emocional, pero no sé muy bien cómo es el tema, cómo se relaciona. Bien. Sí, Bueno, en primer lugar, esto hay que abordarlo desde dos lugares, ¿no? Digamos, por un lado, desde lo médico. Sí. Desde lo médico, ver qué tratamiento hay, qué medicamento puede haber, desde el ámbito médico. Y por otro lado, desde el ámbito... Ahí se... Sí, por ahí se va. Sí, justo. Bueno, ahí está. ¿Sí? No. Perdón, Rabino, justo se... Porque se cortó un poquito. Se congeló. Hola, hola. Sí, Ahora sí. ¿Se escuchó lo que dije? No. Una parte se cortó cuando dijo por un lado la parte clínica, bueno, voy a médica. repetir. Sí. Voy a repetir. Yo creo que en esta pregunta o este tema hay que abordarlo desde dos lugares. ¿Se escucha ahora? Sí. Ok. En primer lugar, verlo desde del punto de vista médico. ¿Sí? Desde el punto de vista médico, a ver qué tratamiento se necesita, qué medicación se necesita. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, yo creo que la terapia siempre ayuda en esto. No sé si te recomendaron hacer terapia. Claro, podemos, o sea, sí, o personas, digamos, que conozco, sí. La señora Esther, por ejemplo. Yo creo que el abordaje desde la psicología, de la terapia, de la psicoterapia, puede ayudar. O sea, es como abordarlo desde varios lugares, ¿no? Perfecto. Y entonces ahí ver cómo se puede ir mejorando. Perfecto. Muchas gracias. No, por Muchas favor, gracias. esté bien, Gracias. por favor. De nada. ¿Alguien más tiene para preguntar al rabino alguna inquietud, algo que no quedó claro? Porque la verdad que muy claro el shiur. Si hay alguna pregunta, pueden escribirla o... Con respecto, o sea, justamente usted decía hoy, rabino, de que, bueno, las emociones. Nosotros justamente estamos estudiando todo lo que es la parte de la psicología. Hace falta uno expresar las emociones, porque si uno no expresa las emociones, esto se hace psicosomático. Esto, el cuerpo empieza, es algo psicosomático. Entonces, por ejemplo, hubo casos que venían a consultar con los psicólogos y psiquiatras que yo trabajaba, padres de chicos separados, y los niños venían con problemas de broncoespasmo. Y el broncoespasmo es justamente psicosomático porque, claro, un síntoma que ellos quieren expresar algo y no. Entonces ahí desde chiquitos, desde más o menos, los padres, por ejemplo, se divorciaban y bueno, tenían 7, 8 años y los niños empezaban una psicoterapia, y bueno, cuando llegaron a la adolescencia les desapareció totalmente la parte esa que era como un asma.
Era como... Sí, sí. Sí, en muchas ocasiones hay muchas manifestaciones a través de enfermedades que son tratadas desde la psicoterapia y van desapareciendo, ¿sí? Especialmente en los chicos. Hay mucho de lo emocional que influye en este tipo de problemas de salud. No, también puede ser un poco hereditario la parte esa, porque yo tuve mi hija también, que Sí. el padre y el abuelo tenían también esos problemas, y yo la llevé a un neumólogo y decía, cuando sea más grande ya se le va a pasar. Y bueno, Ajá. y fue así. Porque el que está hablando es el que se ve Claro. Sí, sí, puede ser hereditario, pero bueno, en el caso de Esther decía que cuando creció el niño se solucionó el problema, cuando atravesó, digamos, la psicoterapia, se fue solucionando el tema. Entonces puede ser ambas cosas. Pero el neumonólogo dijo que cuando uno es más grande, va creciendo, eso va desapareciendo. Dijo También puede ser. Puede Sí, ser, puede ser. Por eso muchos psicólogos dicen que los chicos tienen los varoncitos que practiquen natación. Ajá. Claro, sí. A través del deporte, terapia a través del deporte. Bueno, hay muchas herramientas en realidad, pero usted como persona que estudia todo lo que es counseling, o sea, por ejemplo, si una pareja tiene problemas, es bueno que vayan y consulten, no que se queden con el problema. Tal cual, sí. Hay muchas veces, tanto como en mi rol de rabino, como en mi rol de counselor, yo me doy cuenta de que muchas veces los problemas en las parejas, en matrimonios, surgen por una falta de comunicación, digamos, o por falta de entendimiento de uno al otro, digamos. No es que no se quieren, sino es que uno interpreta lo que hace el otro de la forma que el otro no tiene la intención de transmitir. Entonces ahí se van generando, ¿no? Esos roces, esas diferencias, esos problemas. Y cuando van a terapia, por ejemplo, o a un proceso de counseling, entonces ahí el counselor o el terapeuta los hace verse y ahí ellos mismos se van dando cuenta de qué fue lo que generó ese malentendido y ese desgaste en la relación. Y entonces ahí se pueden recomponer las relaciones. Es muy importante, sí, especialmente en los problemas de pareja. Volviendo, le hago una preguntita. ¿Qué emociones trae a los niños estar hasta último momento con tablet, con la parte tecnológica? Es un tema que a mí realmente, ya que estamos hablando de emociones, es como que me estoy ocupando a hablar con algunos padres, generalmente me consultan cómo haces. Ponemos un filtro, por ejemplo, hay un rabino que me dice, anda, poné filtro. Pero yo, por otro lado, personalmente pienso que uno tiene que enseñarle la disciplina al chico, porque si yo, por ejemplo, de golpe voy y lo hago con imposición, o sea, claro, no es que yo no respeto lo que dicen los rabinos, a mí me parece bárbaro, porque los chicos, si nosotros que somos grandes no podemos controlar lo que es la parte de la tecnología, muchas veces estamos adictos, estamos todo el tiempo con la parte... Un niño que recién está en su preadolescencia, un niño o un adolescente, es difícil. Entonces yo pienso que uno tiene, no sé, ¿usted qué consejo nos daría? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la pregunta es muy buena y es compleja también para responder. Porque por un lado, lo que pasa con los chicos que están muy estimulados, ¿no? Con la tecnología, con lo que son las tablets, las computadoras, los juegos, etcétera, ¿sí? Eso afecta un poco al circuito del cerebro, porque las emociones también están conectadas con el cerebro. Están
sobreestimulados, ¿no? Entonces, eso puede generar en ellos hiperactividad, ansiedad, ¿sí? Hoy veo yo a los chicos en las aulas, en el colegio, y de repente veo y un chico me dice, no, porque ayer me dormí a la 1. O los mismos chicos me dicen que estuvieron chateando por WhatsApp hasta no sé qué hora. O sea, y entonces después eso al otro día en un aula se nota en el rendimiento, les afecta el rendimiento, les provoca ansiedad, quieren todo ya, no tienen esa tranquilidad que se necesitaría, especialmente antes de ir a dormir. Yo lo que les recomiendo siempre a los padres es imponer límites, pero digamos, saber imponerlos con amor, ¿no? Digamos, sin generar situaciones de conflicto, sino poner las pautas claras y explicarles a los chicos que no pueden estar sin límites en la tecnología, porque eso no es bueno para ellos. Y yo creo que lo van a entender. Por eso es muy importante para mí, en las horas de la noche, por ejemplo, llega un momento que es explicarles a los chicos que a partir de tal hora ya hay que relajarse, hay que desconectarse, y entonces ya uno va a dormir de otra manera, va a descansar de otra manera. Pero hay que saber manejarlo, hay que poner el límite, porque si no ponemos los límites, después se hace muy difícil de manejar. Estoy viendo muchos casos, lamentablemente, de adolescentes, chicos adolescentes, que están, se generó como una adicción a la tecnología, una adicción a los celulares, y ya se convierte después en algo que no lo pueden controlar. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de marcarle los límites, por otro lado tenemos el desafío de adaptarnos a esta época que estamos viviendo, tan compleja, donde no se puede hacer todo por la fuerza, no se puede decirles a los chicos, no, se hace porque yo lo digo. No, hay que explicar, hay que argumentar, y manteniendo ese equilibrio, ¿no? Entre el amor, la explicación, y por otro lado los límites, entonces todo va por buen camino. Y el ejemplo, Rap, el ejemplo, Sí, porque a lo mejor a veces uno toma una actitud autoritaria y eso hace que el chico se rebele más. O que por otro lado haga otras cosas. Entonces justamente como usted dice, sobre la base de la bondad. Y también el tema de la tecnología, que algún día lo vamos a invitar para hablar sobre este tema, que es muy amplio. Hubo muchos casos de separaciones, de problemas de pareja, matrimonios totalmente deteriorados porque entran en páginas, no hay una conexión entre el marido y la mujer después de unos años de casado. O sea, si uno no usa la tecnología para esto, por ejemplo, para dar shiur, para estudiar, para ir superándose, es contraproducente. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto, la tecnología es muy, muy buena, muy importante, pero siempre tiene que ser algo que pueda estar en el control de uno, que uno lo pueda controlar. Cuando uno no lo puede controlar, ya tenemos un problema. Necesita uno parar un poco y poner atención a eso y corregirlo. Bueno, Rabino, muchísimas gracias. La verdad, mil gracias por estar con nosotras. Un gusto. Y bueno, un gusto, un placer. Y bueno, bueno, un gusto y disponible, bueno, para cuando quieran, volver a hablar, volver a charlar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros. Y sí, y en la forma que usted lo aborda, excelente. Mil gracias y bueno, Kol HaKavod. Gracias, Esther. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por participar, que tengan buenas noches y bueno, que tengan un mes hermoso y que bueno, que Hashem nos ayude a todos para seguir adelante. Atzlajá para todos. Chao. Gracias. Chao.